Amén. Estamos en el tema la cena del Señor. Venimos trabajando esa parte importante y yo creo que ya hoy culminamos con ese tema. Entonces, vamos a ubicarnos en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Vamos a ubicarnos ahí. Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Ahí empezamos y ahí vamos a terminar. Éxodo 12, 14. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me puede ayudar? Y este mismo será y lo celebraré como Cristo correcto para probar la delegación. Por el estatuto correcto, y lo celebraré. Amén, amén. Entonces hablábamos de la cena del Señor, que existen términos que se utilizan dentro de ella para distinguirla. Alguno es la cena del Señor, otro es la Santa Cena, que son términos que vienen ya con una terminología donde cada persona, de acuerdo a su interpretación o de acuerdo a su traducción, lo viene haciendo de esa manera. Los dos términos son la Santa Cena y la Cena del Señor. Y ya hablábamos que tiene varios nombres y que tiene varios momentos en que se celebra. Por ejemplo, la Cena del Señor, en términos teológicos, es la Santa Cena. En términos bíblicos, que Biblia es teología, es la Cena del Señor. Entonces nos hemos quedado con la Cena del Señor. ¿De dónde nace la Santa Cena? Bueno, nace de un vocablo católico, donde arrancaron los primeros que celebraban la Pascua, que celebraban la Eucaristía, que celebraban los sacramentos, que les explica que ninguno de esos es malo ni resta santidad, pero vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la cena del Señor como tal, esta palabra tiene un ordinario significado. ¿Por qué? Porque hay muchas cenas. Por ejemplo, como comida, cena del Señor, comer, cenar, pero tiene un significado como comida principal, banquete o celebración. Todo eso en diferentes maneras lo llaman las personas de acuerdo a cómo lo quieran celebrar. Nosotros lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese es un pequeño repaso para que entremos en contexto los que de pronto no estuvieron. Entonces, a la cena del Señor también se le llama una cena consagrada al Señor, que es la cena que nosotros manejamos. En este orden de ideas estamos viendo los términos ceñidos a la Escritura, ceñidos a la palabra. Entonces, Pablo descubre que la cena del Señor está en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y en ese, Pablo lo explica. Jesús igual lo dice lo mismo. Entonces, habíamos hablado de que la cena del Señor empieza en el Nuevo Testamento. Pero como tal, la Pascua, que el mismo que celebró la cena del Señor en el Nuevo Testamento, fue el mismo que la celebró en el Antiguo Testamento. ¿De dónde nace esa idea de conmemorar, esa idea de celebrar, esa idea de fiesta? Primero, del corazón de Dios, Éxodo capítulo 12. Segundo, la pasa Moisés, y ahí el pueblo de Israel empieza a ordenarla. ¿Se recuerdan que hablamos que el mismo Dios fue el que enseñó
dónde se hace, cómo se hace, quién la puede hacer, quién la puede tomar, cómo se puede tomar, cuál es el pan adecuado para la cena del Señor, cuál es el vino, cómo se debe hacer el vino. Recuérdense que algunos cogen una Coca-Cola y la echan, otros compran una botella de vino allá. Se recuerdan que todo eso lo estudiamos, cómo es originalmente celebrar la cena del Señor. O sea, el genuino significado de la cena del Señor. Y estudiamos que cuál es el sentido original de la cena del Señor en su término espiritual, pero también el sentido espiritual del que toma la cena indignamente. Y todo eso viene seguido desde el Antiguo Testamento. No son solamente descubrimientos en el Nuevo Testamento. Entonces les explicaba que la Biblia en la parte de 1 Corintios 3, 11, 23, está hablando y encontramos tres cosas importantes, que es exposición, donde se expone acerca de la cena del Señor, una admonición, que es donde hay una amonestación, y una exhortación, porque mucha gente tomaba la cena indignamente, la tomaba por deleite. ¿Por qué? Porque algunos no habían entendido el significado o el sentido original que permite celebrar este acto tan maravilloso. Entonces Pablo miraba eso y ahora por la palabra nos damos cuenta también de eso. Entonces les explicaba que la cena del Señor es una celebración, de acuerdo al versículo 18 de Mateo 26, donde nos centramos después, que es una celebración. Dice ahí en la segunda parte que la conmemoraban como celebración y que se requiere una preparación para la misma. Segundo, que se requiere un acuerdo, de acuerdo al versículo 17. Entonces, a esta celebración se le debe tener en cuenta algo importante que les expliqué ese día. Primero, tiempo y horario. O sea, algunos hacen la cena del Señor en la mañana, en la escuela dominical, en el horario que escogió. Y la Biblia no está hablando de mañana, la Biblia está hablando de tarde o de noche. Si yo lo invito a usted a un desayuno, usted no me va a venir a las 4 de la tarde, usted me va a venir a las 5, a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, desayuno. Nuestra cultura tiene desayuno, almuerzo y cena. El Señor invitó fue a la cena, ni al desayuno ni al almuerzo, y nosotros en la escuela dominical la hacemos. Entonces no tenemos el tiempo, la libertad para nosotros muchas veces poner a los hermanos a adorar, a orar, a arrepentirse, como algunos dicen, aunque se recuerdan que yo les expliqué que si uno no está preparado para tomar la cena del Señor, y primero tiene uno que ponerse a paz con Dios en el momento de la cena del Señor, pues está perdiendo el tiempo porque no está preparado tampoco para la venida de Cristo. Por lo menos yo sé cuándo es la cena del Señor y tengo un mes para doblar rodilla y pedirle perdón y reperdón. Pero yo no sé cuándo viene Cristo. ¡Pum! Y Él no va a decir, hey, prepárate que ya voy para allá, ¿viste? No, entonces miramos toda esa parte que es importante. Entonces, tiempo y horario. Y porque no es un desayuno, es una cena. Entonces, en esa parte estábamos mirando de acuerdo a los versículos que miramos y todo. Miramos el lugar de celebración. Como hoy estamos recogiendo, miramos el lugar de celebración, que no es templo. O sea, la Biblia no habla de templo. Nosotros lo hacemos en el templo porque para nosotros es una casa. Porque siempre, si usted se da cuenta, Dios la celebró por medio de Moisés en casa, en familia. Cristo la celebra en casa, en familia. Nosotros somos una casa, pero también somos una familia y por eso la celebramos en el templo. Amén. Ok, entonces miramos toda esa parte de la celebración. Y esta celebración que se hace con el nombre Cena del Señor. ¿Por qué Cena del Señor? Porque hay cena navideña, hay cena de cumpleaños, hay cena de quinceañero, hay cena de toda la que usted quiera, cena. Pero hay una cena que se llama la Cena del Señor,
esa es única, esa es diferente, esa marca una diferencia total, ¿sí? Y es porque en esa cantidad de escenas que suceden, entonces la gente por eso usa muchas veces algunos por falta de conocimiento o por no escudriñar bien, celebran la cena de cualquier manera y celebran la cena con cualquier vino, con cualquier pan, cosa que no es correcto porque la Biblia está especificando cómo se debe de hacer. Entonces, cuando la Biblia especifica la cena del Señor, está haciendo una cena diferente a todas las cenas. Y esta cena requiere ahora una pregunta, que fue la que se les hizo, una pregunta. ¿De qué manera nutrimos el espíritu en la cena del Señor? Se recuerdan que lo explicamos, porque la cena del Señor, primero, es un misterio. Un misterio. Ella trae una connotación, ella trae una esencia. En los elementos físicos trae una esencia que no se ve. Entonces esa esencia es un misterio. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es espiritual. Y como la cena del Señor es espiritual, ese misterio viene por fe. Entonces la cena del Señor se toma por fe, se hace por fe. Y se hace por fe porque está en la palabra, y la palabra es espiritual, y la esencia que trae a usted y trae a mí es espiritual. Entonces, primero, la cena del Señor es un misterio, eso hay que tenerlo claro. Segundo, es una celebración, se celebra por un acto de fe, y ese acto de fe se celebra por la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 11:8, como les había explicado, por la fe. Entonces, este misterio, como es espiritual y la fe es espiritual, se recibe a través de la palabra, y la palabra es espiritual, y la palabra es la que te está hablando de la cena del Señor, es la que te dice dónde se debe hacer, cómo se debe hacer, según Mateo 26, cómo se debe hacer, cómo se debe tomar. ¿Qué beneficios trae la cena del Señor al hacerla nosotros hoy? Entonces nosotros miramos algo importante, el contenido, el significado espiritual que está exactamente en el cumplimiento de Isaías capítulo 53 en adelante. Si usted mira, ahí dice lo que hoy se está celebrando. Entonces, la preparación del sacerdote para oficiar la cena del Señor, la cena del Señor en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Con qué vino se puede hacer? Recuerden que hablamos esa parte, y ese vino es el original, del que Cristo habla, del que se puede hacer. Listo, entonces, en el mismo Mateo miramos nosotros que estas 3 cosas tienen mucho que ver con el Apocalipsis, pasado, presente y futuro. Ahora les explico un poquito acerca de eso, porque ya vamos a entrar en la materia de los elementos de la cena del Señor. Entonces, Dios, como el primero que lo ofició, y es el mismo que ordenó en el Nuevo Testamento que lo oficiara, Él mismo dijo cómo se iba a hacer, de qué manera se iba a hacer y por qué se utilizan los elementos. Más o menos eso fue lo que estuvimos mirando en la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar un poco acerca de lo que son los elementos que se utilizan para celebrar la cena del Señor. ¿Qué elementos se utilizan? De acuerdo a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, recuerden que aquí hay algo importante. Nosotros, la mayoría de nosotros, utilizamos primera carta a los Corintios 11, 23 para celebrar la cena del Señor. Pablo también lo hizo. Pero Mateo, Marco, Lucas
está mostrando, está diciendo cómo la celebró Jesús. Entonces, yo me quedo con la que Jesús celebra y cada quien de ustedes se queda con la que bíblicamente le parezca, porque en Lucas está, en Marcos está, en Mateo está y en primera carta a los Corintios 11:23 también está. Es la misma palabra, sino que una la ofició Jesús y la otra la ofició Pablo. Yo me quedo con lo que ofició Jesús. Entonces, los elementos que se utilizan, ¿quién me puede ayudar? Solamente, ¿qué elementos se utilizan? No más. ¿Qué elementos se utilizan? Pan. ¿Y qué más? Pan y vino. Ok. Eso es lo que se utiliza en la celebración de la Cena del Señor. Pan y vino. Entonces, vamos a la carta a los Corintios. Dice el versículo 24 de 11, del primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 24, dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Éxodo, hablando de la Pascua, está diciendo que esto es una memoria perpetua, una celebración de memoria. Para hacerlo perpetuamente significa para este tiempo, el cumplimiento. Entonces, cuando se habla de eso, se recuerdan que yo les expliqué a ustedes, porque algunos pastores que ofician la Cena del Señor pasan por alto detallitos importantes. Y esos detallitos importantes pierden el sentido de la palabra, pierde el sentido de la celebración, pierde el sentido de lo que estamos haciendo. Por eso Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice que leían claramente la palabra, poniendo el sentido de manera que entendiesen la lectura. Entonces he escuchado pastores y he visto pastores cuando dicen, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. No, entonces la Biblia no dice este es mi cuerpo. No sé por qué lo dirán los pastores que la celebran de esa manera. Este es mi cuerpo. Cuando la Biblia habla de se está refiriendo a una persona. Pero cuando la Biblia dice esto, se está refiriendo a un elemento, a un pan. Entonces, son detallitos que hay que tenerlo muy en cuenta en la celebración de este acto tan maravilloso y tan solemne, tan importante que es para nosotros. Pan. Se sabe que el pan se usa para referirse, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo. Ahora les explico, la copa que utilizamos se refiere también cuando se le ubica el vino. Para celebrarlo, representa la sangre de Cristo. Eso lo saben ustedes, lo tienen muy claro. Entonces, ¿qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. ¿Dónde representa el pan? Isaías 53, del 4 en adelante. Ahí miramos que viene el cumplimiento del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué connotaciones trae para nosotros estos dos elementos? ¿Qué connotación trae para nosotros estos dos elementos? Pero vamos a mirar primero lo del pan, el pan. Usted no se ha hecho la pregunta, de pronto usted no ha caído en cuenta, es decir, bueno, pero ¿por qué el Señor ordenó fue el pan? O sea, ¿por qué tuvo que utilizar pan? ¿Por qué no utilizó una uyama, una batata? ¿Por qué no utilizó una papilla? ¿Por qué no utilizó otra cosa? O sea, ¿por qué? Es correcto. Entonces, de pronto eso le da a uno para pensar, bueno, ¿por qué utilizó
el pan y no usó carne, no usó otras cosas que debía de usarla. En eso quiero que nos centremos. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar primero las connotaciones del pan, que es el cuerpo de Cristo en su significado espiritual, es el cuerpo de Cristo. Y tiene para nosotros algo importante que es, de acuerdo a Isaías 53:4, primero, llevó nuestras enfermedades. Ojo, cuando vayamos a celebrar la Cena del Señor, recordar que llevó nuestras enfermedades. Segundo, sufrió nuestros dolores. Tercero, fue azotado, verso 4. Fue herido, verso 4. Fue abatido, verso 5. Molido. Llevó mi castigo. Tuvo llaga. Llevó el pecado de todos nosotros. 10. Fue angustiado, fue afligido. Estuvo en la cruz. Verso 7. Fue cortado. Fue herido por mi rebelión. Fue quebrantado. Verso 10. Padeció. Verso 10. Entonces, cuando celebramos la Cena del Señor, estamos celebrando, haciendo memoria, recordando todo esto que pasó. Éxodo capítulo 12, versículo 8, dice que con hierba amarga, dice que la celebraban y cocinaban y todo, pero le echaban hierba amarga. ¿Qué significa la hierba amarga? Que así como celebraban la liberación del pueblo de allá de la esclavitud, donde estaban totalmente expuestos a una esclavitud permanente, ellos podían también recordar que era de dolor. Entonces, la hierba amarga significa el dolor que vivieron, lo que sufrieron, lo que estaban pasando, lo que les estaba sucediendo. Todo eso, que fue lo mismo que cuando lo tenían crucificado en el madero, dice que mezclaron hiel con vinagre y le pasaron, él lo probó y no lo quiso tomar. Exactamente se estaba cumpliendo esa parte ahí, porque una es la liberación del pueblo de Israel y otra es la liberación de usted y mía, porque Cristo nos salvó. Entonces, mirando esa parte, en Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre. Usted se da cuenta por la palabra, usted la conoce mejor que yo. Dice que haberlo dado no quiso tomarlo. Entonces, Marco dice lo mismo. La palabra es clara en decirlo. En Éxodo, miramos en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Vamos a leer Éxodo 16, capítulo 4. Lo vamos a hacer con ustedes para no demorar tanto. Éxodo 16, capítulo 4. Yo quiero que entendamos la connotación, el significado del pan. ¿Por qué él eligió pan? ¿Qué dice? Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y comerá mediante la cuestión del día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahí lo que está diciendo la Biblia es que el mismo que sacó la idea del pan se llama Dios. Él lo mandó, él dijo: yo hago llover pan, porque aquí quiero ver quién la toma indignamente o la toma en santidad. A eso se refiere el versículo. Ojo con la interpretación. Porque mire que dice, para probarlo, ¿quiénes están conmigo o quiénes no? Significa, ¿quién la toma indigna o quién la toma santamente? A eso se refiere ese versículo. Entonces, fue pan porque fue idea de Dios. Es pan porque fue idea de Dios. El pan viene del cielo. El pan tiene un significado. Ahorita se lo explico. Entonces, estos elementos tienen algo importante. ¿No se ha preguntado usted alguna vez eso? Es importante preguntarnos eso. ¿Por qué lo hizo con pan? Ya leímos esa parte bíblica. Pan porque Jesús también eligió pan. Y cuando el mismo Jesús usa pan, esto tiene algo importante. ¿Por qué el pan? Porque el pan conserva
nutrición. El pan es nutriente. Y el pan nutre la vida. Si usted se da cuenta, hay personas que comen pan, pero lo comen pan, ¿cómo lo llaman? El pan sin dietético. El pan dietético, ese pan embellece. A veces los que tienen mucha panza comen pan integral y mire que rebajan y todo, el rostro se les pone bonito. Y eso no es... bueno, vea. El rostro se les pone bonito porque el pan embellece, porque el pan nutre, el pan da presencia. ¿Sí? Y el pan es bíblico. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Vamos a entrar ahí. Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Rápidamente el que lo pueda buscar. Porque es importante esto. La función que hace el pan, lo que tiene el pan. ¿Por qué lo eligieron? Que esto es algo que a mí me conmueve cuando voy a celebrar la cena del Señor. ¿Qué dice Ezequiel 4:9? Y tú toma para ti agua, lentejas, millo y abeja, y ponlos en una vasija, y hazle pan de ellos, el número de días que te acuerdes sobre el plato, 390 días comerás de ellos. ¿Quién mandó a hacer ese pan? ¿Quién lo mandó a hacer? La lenteja, ¿se da usted cuenta que tiene nutrientes? ¿Y qué más? Mire todos los nutrientes que tiene ese pan que mandó a hacer el Señor. Ahora entiendo por qué Jesús usó pan. Entonces, ese pan que nutre nuestra vida, físicamente hablando, nutre nuestra vida, también la embellece. Si usted mira en Génesis, capítulo 39, versículo 6, yo sé que de aquí va a salir gente comiendo pan y va a dejar el arroz. ¿Qué dice? Génesis 39, 6. ¿Qué dice, por favor? Él mismo dejó todo lo que tenía la mano de José, y con él no se preocupaba de otra cosa, sino del pan que comía. José era el mundo de la... Mire que el faraón, cuando José llega allá, él le entrega todo y estaba pendiente de todo, pero alguna cosa al faraón lo inquietaba, lo ponía a investigar y tenía los ojos puestos ¿en qué? ¿En la qué? ¿En la comida de qué? ¿Y qué era lo que comía José? En eso tenía el faraón los ojos puestos. ¿Por qué? Porque el pan que comía José era un pan integral, era un pan sin levadura, era un pan que cada día lo nutría, cada día le ponía el rostro más hermoso. Dice que era de hermoso semblante y dice que la presencia de José era hermosa, era bella. ¿Pero por qué? Por el pan que estaba comiendo. Entonces, el pan tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Ahora vemos una metáfora, vemos una parábola en la cena del Señor, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, ¿por qué no se comparó? Yo soy el plátano de vida. Yo soy el cuatrofilo de vida. Yo soy una libra de espinazo de vida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no dice eso? Porque el pan tiene una connotación muy importante. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Ahí miramos eso, y Juan 6:35 dice que Él es el pan de vida, que es el pan de Dios. O sea, el pan de Dios, el mismo que derramó allá, que hizo llover allá, es el mismo pan
que hizo llover en el Nuevo Testamento a Jesús por medio de María, para que hoy nos oficiara la cena del Señor, para que hoy nos invitara a la cena del Señor. Mire qué connotación tan profunda, tan importante mirar esto. Entonces, ese pan que es Jesús pone un rostro hermoso. El que come el pan de vida, el que vive con Jesús, el que está con Jesús, el que dobla rodilla a Él, que lee la Biblia a Él, que canta a Él, que adora. Mire, vive contento, y como vive contento porque tiene a Cristo, entonces el rostro, porque hay algunos que tienen relación, pero con la iglesia, mas no con Cristo. Van y visitan al uno, visitan al otro, oran por el uno, oran por el otro, y van y organizan allá y lloran 3 minutos, 4 minutos porque no tienen tiempo, pero usted no les ve el rostro lleno, no les ve el rostro, sino que los ve siempre como cansados, los ve como estresados, los ve que no están, y sí dice, ¿qué le estará pasando al hermanito? Porque lo veo con bastantes ojeras, porque lo veo con esto, porque de pronto no hay tanta dedicación al propio pan, sino a la obra del verdadero pan. Entonces, ese no hermosea el rostro. El que hermosea el rostro es la relación, sin dejar de hacer lo otro, pero primero el dueño de la vida, el pan de vida, el que alimenta mi espíritu. Si yo alimento mi espíritu, mi rostro se va a ver bonito, se va a ver elegante, todo el mundo va a querer seguirme, todo el mundo va a querer hablar conmigo. ¿Por qué? Porque mi rostro está haciendo que se vea el rostro de Cristo, el pan de vida que yo como en mí. Por eso cae en el porque come pan. Amados, entonces esto le da una presentación, le da una presencia bonita. La gente ve a Cristo en usted, la gente ve a Cristo en el rostro de nosotros. Es importante. Entonces, el segundo elemento, ya para que miremos, terminemos con el elemento del pan, ya que trae muchas connotaciones y muchos beneficios para nosotros. Vamos a mirar entonces un segundo elemento, que es el vino, el que usamos nosotros para la cena del Señor. Como decía, vaya, mandamos a los diáconos a veces a comprar al estanco una botella de vino, de ese que no tiene casi alcohol, de ese que es bueno, y con eso celebramos la cena del Señor. Listo, no pasa nada porque eso no emborracha, ¿verdad? Y una copita no emborracha, pero ya ese viene contaminado. Ya se viene con alcohol, viene con cebada, viene con otras cosas que ya le quita la esencia a lo que dice la Biblia. Sencillito, le quita la esencia a lo que dice la Biblia, solo porque se llama vino, pero ya ese vino viene en fornicación. Ya ese vino viene en adulterio. ¿Por qué? Porque ya tiene otras cosas mezcladas. Y ese vino, vaya guardando las preguntas, ya voy a terminar, ya les doy las preguntas a cada uno, pues para que las digan. Entonces, ese vino muchas veces no trae una salud a nuestras vidas. ¿Por qué? Pero de pronto por ignorancia o por alguna cosa, por no entender bien la palabra, pues no pasa nada. Listo. Pero ese elemento del vino con el que se hace, hay una pregunta muy importante que debemos de hacernos, y es demasiado importante. ¿De dónde sale el vino? ¿De dónde sale el vino? De la uva. Correcto. Y ese vino que sale de la uva representa la sangre de Cristo. ¿De dónde sale la uva? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿De dónde sale la uva? De la vid. ¿Qué es la vid? Una planta que da uvas. Perfecto. Entonces es importante mirar eso, que la uva, que el vino sale de la uva,
pero la uva sale de la vid. ¿Y qué es la vid? Entonces, mirando la palabra, la vid es una planta de mucha extensión. Es una planta de mucha extensión. Si usted se da cuenta, cuando usted mira los cultivos chilenos, que son donde sale la mejor uva, si usted se da cuenta que es una planta que trepa cantidades de lugar, pero por encima lleva las ramas, porque es demasiada rama. O sea, es muy chamisúa, demasiado, tiene demasiados tallos. Y va por encima, trepándose por encima de lo que le ponen para que ella deje caer, deje colgar los racimos de uva. Ella es trepadora, ella va, por eso se llama trepadora, porque ella demasiado. Entonces, en ese orden de esa planta, la llaman con un nombre que le titularon como arbusto. Arbusto. ¿Qué es un arbusto? Un arbusto es diferente a un árbol. El árbol crece, echa sus ramas arriba, y listo, normalmente. Pero el arbusto empieza a echar rama desde el mismo suelo. Empieza a echar rama desde el mismo suelo y empieza a extenderse por todos lugares. Y donde va cayendo va echando el racimo. Por donde va echando el racimo. Entonces, ese arbusto tiene muchas ramas. Y como tiene muchas ramas, tiene mucho fruto. Porque es una planta que es utilizada para leña. Ojo, ¿de dónde sale la vid? Es una planta que es utilizada para leña. Yo no sé si alguien en el monte conoce una planta que se llama yaya o escubillo. Arde verde. Arde verde. El arbusto, la vid, con todo ese remedio arde verde. Y la utilizan cuando se seca para echar fuego, para hacer fuego. La cogen para carbón, para asar carne. Esa planta. Pero también verde la cortan y la meten y ya hace fuego. Ahora sí se da usted cuenta por qué utilizó la vid. Ahora utilizó la vid, ¿por qué? Porque todas esas ramitas de ese arbusto, de la planta de la vid, tiene un tronco. Y ese tronco tiene unas ramas. Y esas ramas se llaman pámpanos. Y esas ramas están pegadas al cuerpo de la vid. Y esas ramas empiezan a arrojar el racimo. Pero el mismo Señor dijo, bueno, ya entendieron esto, ¿verdad? Ah, bueno, que les quede claro, cuando tomen la cena del Señor, recuerden que la uva sale, que el vino sale de la uva sale de la vid, y la vid sale de mí porque yo soy la vid verdadera. Mire, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Quiere decir de este arbusto que Cristo es la cabeza de esa vid. Esta metáfora es importante entenderla, porque cuando él estaba hablando de esta metáfora a manera de parábola, él se identificaba, era con los discípulos, no era con otros, era con los discípulos. Entonces, él dice, yo soy la vid verdadera. Y al decir yo soy la vid verdadera, se sobreentiende que la vid tiene ramas, tiene pámpanos. Y esos pámpanos es usted y soy yo hoy. Muchas veces nos secamos y nos pisotean. Nos cogen para leña porque sale fuego,
pero no juego del Espíritu Santo, sino juego de la boca para hablar y para escarnecer. Pero esa misma rama que es usted, pegada de Jesús, como dice Juan 15, esa rama tiene una sustancia, tiene una esencia, que esa rama viene unida al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es fuego, y donde usted va como rama pegada de esa vid que se llama Jesús, usted va a ser una persona de fuego, de unción, de milagro y de prodigio. Por eso se oficia la cena del Señor. No es por otra cosa. No es por otra cosa, no fue que quiso utilizar otro palo, si ahí había cedro, había acacia, había una cantidad de otras cosas. Yo me imagino, hombre, había cogido papaya, había cogido berenjena, había cogido de pronto maracuyá, había cogido manzana, que también dan el juguito rojo. ¿Por qué no lo quiso coger? Porque esas no tienen las características que él necesitaba para decirle a un pueblo que él es la cabeza y nosotros somos el tronco donde salen las ramas, o sea, Cristo y nosotros somos las ramas, de donde sale ese jugo, donde sale ese vino, que es la sangre del Cordero. Recuerden que lo utilizaban para echarle en los tinteles. Nos fuimos otra vez atrás, para untarle en los tinteles la sangre. Y cuando él iba a matar a los primogénitos, donde veía sangre, él no entraba, pasaba de largo. Esos son de los míos, como dijo el pastor Delio. Son de los míos. Donde veía la sangre, son de los míos. En el Nuevo Testamento, ahora cuando utilizamos la sangre del Cordero para tomar esta cena del Señor, entonces nosotros miramos que la sangre de Cristo a mí me limpia, a mí me libera, la sangre de Cristo hace cosas importantes en mi vida, y esa sangre fue la que me limpió. Viene las enfermedades, viene lo que quiera venir, pero siempre nosotros estamos lavados con la sangre de Cristo, porque el cuerpo llevó las enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuántos minutos me faltan? ¿Ya se acabó? Me faltan 10 minutos, gloria a Dios. Entonces, en este orden de idea, otras características de la vid es que ella es abundante. La vid es abundante. Ella abunda mucho, echa mucho fruto y tiene una capacidad de alimentar y de embellecer. Segundo, el jugo de la vid. La uva sirve para sanar cicatrices. ¿Sabía usted eso? Científicamente, y la uva la utilizan para sanar cicatrices. Entonces, totalmente, propiedades curativas tiene la uva. Entonces Jesús mismo se dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque yo sano las heridas. Hay gente que viene maltratado, hay gente que viene dañado, el corazoncito ya no quiere saber nada ni del evangelio, ni de pastores, ni de denominaciones, no quiere saber de nada, viene con su corazoncito dañado, y viene la vid verdadera y dice: no, yo soy la vid, yo te sano las heridas que tú tienes. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, haciendo memoria de todo esto, hay personas que han estado enfermas, hay personas que toman la cena del Señor y han sido libres, hay personas que han estado en la cama ya para morir, el médico les ha dicho: bueno, llévenselo para que vaya a morir a la casa, y le dan la cena del Señor con un trapito, con un algodoncito, y se han levantado de ahí y hoy en día están predicando. Miren lo importante en términos espirituales, lo que significa el pan, lo que significa el vino en términos espirituales. Ya, esas son cosas misteriosas, que la vive quien la cree por medio de fe. Lo que les decía. Yo hacía la cena del Señor en la mañana, pero un día yo dije: bueno, pero si aquí dice que en la noche, aquí dice que en la tarde, y entonces, no, yo voy a cambiar este horario. El día que cambié el horario y empecé a hacer la cena del Señor en la noche, en la tarde, a las 6 de la tarde, ese día una hermanita, ancianita de 90 años que tenía,
Les dije, yo les eché testimonio. Con una mulita descansaba de la casa de ella 3 veces y es quedaba cerquitica, 3 veces en el camino porque no podía casi para ir a la iglesia. Y quedaba así derechita. Y yo empecé a explicar el sentido espiritual y físico de la cena del Señor. Cuando yo estoy explicando esto y les digo, bueno, tomamos el pan. Y les digo, tomamos el vino. La hermanita tiró la mula. Sintió que algo, tiró la mula y se paró y empezó a brincar. Y empezó a correr por todas partes. Y vino un hermanito, se asustó y cogió la mula y se la fue a llevar y dijo, yo no quiero mula, yo no necesito mula ya yo estoy bien. Y empezaba a brincar y empezaba a gritar, ya yo estoy bien. Y listo, y se pasó eso fue alarmante porque en una cena del Señor Dios obró un milagro. O sea, el sentido original de lo que es la cena del Señor. Y eso vibra en el corazón. Entonces, en ese orden de idea bíblico tiene un gran significado. Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. Rapidito, vamos a leerlo que ya terminamos. Juan capítulo 5, 15, 1 al 6. ¿Qué dice? Ah, no vino. Después de estas cosas, había la fiesta de los niños. 5, 15. Juan 15, 1 al 6. Ya lo tengo para todos. Con esto terminamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve mucho fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Amén. Entonces, mis amados, muchas gracias. El pan, cuerpo de Cristo. El vino, sangre de Cristo. La esencia que tienen los dos es el Espíritu. Y el Espíritu es el que hace efecto en nosotros por medio del Espíritu que está en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.